La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Dios es bueno. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo hace 2000 años, los está haciendo hoy en cada uno de nosotros. Solo se requiere de fe. La fe es indispensable para vivir y disfrutar en la multiforme gracia de Dios. La fe es indispensable para recibir las bendiciones del omnipotente Dios y Padre de misericordia. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todas las cosas que recibimos de Dios, las recibimos por la fe. No es por méritos. No hay que pagar el precio. Recibimos las bendiciones por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en la integridad de Dios, por la fe en la integridad de la palabra de Dios. Debemos creer en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios, en la integridad de la palabra de Dios, en la veracidad de la palabra de Dios. Debemos creer en la compasión de Dios, debemos creer en la gracia de Dios, debemos creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Debemos creer en la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Debemos creer en su resurrección. Debemos creer que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Esta profesión de fe constante en nosotros nos permite participar de la sobreabundante gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios, de la manifestación diversa de la gracia de Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo operó bajo la gracia de Dios. Él operó aquí en la tierra no como Dios, sino como un hombre sometido a la voluntad de Dios y necesitado de la manifestación de la gracia del Padre en su vida. El Señor Jesús crecía en la gracia de Dios. El Señor Jesús fue lleno de la gracia de Dios. Nosotros debemos también vivir en la gracia. Ahora, hay actitudes que impiden que seamos llenos de la gracia de Dios, como el Señor Jesucristo fue lleno de la gracia de Dios. Recordemos San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor necesitó de la gracia del Padre. Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Él fue lleno de la gracia de Dios. Nosotros también debemos ser llenos de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que impide que seamos llenos de la gracia de Dios? Vamos a mirar 3 cosas. Lo que impide que seamos llenos de la gracia de Dios, en primer lugar, es la incredulidad. La palabra incredulidad en griego es apistía. Esto quiere decir falta de fe, infidelidad, desobediencia. La incredulidad es infidelidad, es desobediencia, es perversidad. Corazones entenebrecidos, duros, incrédulos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pueblo de Israel fue incrédulo. Dios lo llamó de la esclavitud de Egipto y le prometió darle la tierra de promisión, la tierra de la abundancia, la tierra que fluye leche y miel. Dios sacó a ese pueblo, un pueblo de esclavos, una multitud de esclavos. Habían estado bajo el yugo de Faraón por tantos años. Ellos no conocían la libertad desde hacía mucho tiempo. Varias generaciones habían padecido la esclavitud. Pero Dios los llamó, no porque ellos lo merecieran. Dios los llamó por su gracia. Dios se acordó de su pacto, el pacto que hizo con Abraham. Dios se acordó del pacto abrahámico y los llamó para la libertad. ¿Lo merecían? No. Era por gracia. Pero la gracia de Dios se recibe por la fe. Hay personas que son legalistas, cristianos legalistas, que piensan que todo lo van a conquistar basados en sus propios esfuerzos, y como terminan frustrados al darse cuenta que por más que se esfuerzan no lo logran, esa conclusión los lleva al extremo de la condenación, de la culpabilidad. Se sienten tan mal, se consideran tan poca cosa delante de Dios como cualquier gusano, porque hay personas que oran así: Señor, soy como un gusano delante de ti, soy como un trapo de inmundicia, no merezco nada. Bueno, ese sentimiento de culpa y de condenación es sencillamente el resultado de tratar de hacer las cosas a su manera. Pero todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por la gracia. La fe en la gracia, la fe en la bondad de Dios, no en nuestros méritos. El pueblo de Israel era un pueblo infiel, desobediente, incrédulo, apistía. Y el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es lo que impide, en primer lugar, que seamos llenos de la gracia de Dios. Lo contrario a la incredulidad es la fe. Fe es convicción, fe es certeza, fe es seguridad, fe es dar por cierto aquello que no vemos. Si Dios lo dice, así es, porque Dios no miente. Por la gracia de Dios somos lo que somos hoy. No es por nuestros méritos. No sea incrédulo. No sea desobediente. Fortalezcase en la fe. La fe basada en la palabra de Dios, en la integridad de Dios. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Te alabo, te bendigo. Declaro que hay libertad para los enfermos en el nombre de Jesús y restauración para los afligidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.